Este es el momento del mensaje. Y para ello vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a la palabra de Dios en la epístola que escribió Santiago. Vamos a ir al capítulo 4 y al versículo 8. Santiago, capítulo 4 y versículo 8 al 10. Dice la palabra de Dios: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, Padre bendito, te alabamos, te honramos, Señor. Y en esta hora maravillosa en la cual estamos aquí para recibir de ti el consejo, venimos delante de tu presencia para rogarte que reciba las gratitudes de tu pueblo. Te agradecemos, Señor. También rogarte que nos perdone todas nuestras ofensas. Nosotros de muchas maneras te ofendemos, faltamos, y rogamos que tú siempre, siempre nos perdone. Y también que nos ayude con sabiduría, con fuerza de la tuya, que ponga en nosotros, Señor, lo que necesitamos, porque dependemos de ti. Así pues, que eres imprescindible para que podamos llevar a cabo tu obra. Por favor, acompáñanos. Bendice a los hermanos aquí y también a todos los que por los dispositivos electrónicos, por las redes, nos escuchan. Lleva paz a cada hogar, a cada matrimonio, y lleva salud a cada enfermo. Todo esto te lo rogamos como una súplica que ponemos delante de ti en el santo nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Amados, vemos aquí estas palabras que parecen, amados, que fueron escritas para nosotros hoy. Estas palabras parece que son hechas ayer, y eso da, amados hermanos, una puerta abierta a la mente de Dios. Da una puerta abierta a cómo la Biblia, la palabra de Dios, es cada vez más veraz. Dios, amado, nos habla por medio de su palabra y nos da el consejo más importante que puede dársele a un hijo en el día de hoy. No pienso, no creo que haya un consejo mayor que este. De Dios para nosotros, de nosotros para los hijos, de nosotros para los hermanos, de nosotros para los amigos, de nosotros para el mundo. Acérquense a Dios. Ese es el consejo de hoy. Acérquense a Dios. Dios quiere que el hombre se acerque. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Cuando Dios nos manda a que nos acerquemos a Él, ¿qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere acercarse a nosotros, amados. Cuando el hombre se acerca a Dios, dice el Señor, y yo me acerco a ustedes. Amados, recibimos todas las bendiciones si estamos cerca de Dios, del jefe. Amados, cuando estamos cerca de Dios, nuestro corazón, amados, recibe paz. Cuando nos acercamos más a Dios e intimamos con Él, amado, en nuestras vidas hay regocijo.
Pueden llegar los problemas, amado, y es como si nada, porque nos sentimos fuertes espiritualmente, porque Dios suple, amado, en nuestras emociones. Podemos manejarnos de una forma mucho más fácil, mis amados hermanos. Él manda que nos acerquemos a Él para Él acercarse a nosotros, pero también nos da los métodos que necesitamos para hacerlo. Dios no tiene liga alguna con la podredumbre del pecado, con la suciedad de este mundo, la cual Dios ha rechazado y es el enemigo de Dios quien la nutre. Él dice, limpien sus corazones, limpien sus manos. Yo quiero acercarme a ustedes, pero quiero que ustedes se purifiquen, quiero que ustedes estén adecuados para mi presencia, para recibirme. Y Él quiere, amado, que nosotros nos limpiemos, que quitemos de nuestros corazones todas esas cosas que sabemos que son inmundicia, pero que muchas veces, aún sabiéndolo, las tenemos y las alimentamos. Y aún sabiendo que no nos conviene, permanecemos. Y a veces nos llega un suspiro de conciencia, pero las guardamos, no las eliminamos. Es como esa camisa vieja que ya casi no nos sirve, o como la nueva que nos dieron, pero que tampoco nos sirve y queda en el closet ahí guardada, hermano. Saque eso, déselo a un hermano que le sirva, que la pueda usar. No guardemos las inmundicias en nuestros corazones, identifiquémoslas y saquémoslas. No conviene tenerlas. Ese es el consejo de Dios. En ella nosotros nos alegramos y Dios quiere que ese gozo se convierta en llanto. Amados, es un engaño de Satanás. Es un engaño. Todas estas cosas que aparentemente nos dan alegría, amado, y que principalmente por la ignorancia de nuestros corazones o por la juventud, que son muy parecidas, se parecen mucho la ignorancia del corazón del hombre y la mujer madura a la juventud. Todos los errores de juventud y cuántos errores por la ignorancia de nosotros cometemos. Amados, Dios, mis amados hermanos, conoce que en ello muchas veces nosotros nos alegramos, nosotros reímos y nos gozamos. Y Dios quiere que nuestra alegría se convierta en llanto y nuestra risa se convierta, amado, en tristeza, para que podamos entender que en la humillación nosotros podemos encontrar la exaltación. Que en la humillación, mis amados hermanos, nosotros podemos encontrar la exaltación. La versión de la Biblia NBI, la versión internacional, lo dice así. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Cuánto quieren ser exaltados por Dios? ¿Cuánto quieren, amados, estar cerca de Dios? ¿Cuánto quiere que Dios se acerque a ustedes, a nosotros? ¿Hay beneficio en eso? Hay beneficio grande en que Dios se acerque a nosotros, amados. Con corazón sincero, acerquémonos a Dios, que la promesa de Él es fiel. Lo vamos a ver cerquita de nosotros. Santiago, el escritor de esta epístola, amados hermanos, quien también era conocido como Jacobo, el hermano de Jesús, y considerado como el primer obispo de Jerusalén, él en esta carta se presenta a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Tenía muchísimas cualidades, pero él inicia su carta presentándose así, siervo. Y esta palabra, amados hermanos, siervo, habla de un hombre y de una mujer que conoce su dependencia de Dios y que conoce su miseria y que busca
que Dios sea quien supla y quien se encargue de su vida. Esta palabra, amados, siervo. En esta carta, él se refiere de sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, Santiago 1:1. Y esta palabra siervo habla de un hombre y una mujer que dependen de su Señor. Esta carta, aunque escrita en tiempos algo lejanos, nos brinda diversas respuestas urgentes y muy importantes para los desafíos espirituales de los tiempos modernos. Esta carta, amados, si nos adentramos en ella y estudiamos y vemos lo que está hablando el escritor tantos años atrás, vamos a ver que parece que fue escrita para nosotros hoy. Las necesidades de aquel pueblo disperso son las mismas necesidades que nosotros tenemos ahora. ¿Qué nos da a entender, amado, esto? Nos da a entender que estos consejos son también para nosotros. Son también para nosotros. De manera general nos enseña que Dios ve con especial gracia a aquellos siervos que se humillan con corazón sincero delante de Él. La carta, de forma general, nos enseña que Dios ve con un especial cariño, con gracia, a aquellos hombres y mujeres que con un corazón sincero que se despojan de esas actitudes a veces de independencia o de que yo sí puedo por mí solo, por mí mismo, y entonces se acercan a Él, nos acercamos a Él. Dios nos ve con una especial gracia, mis amados hermanos. La humildad es una actitud que refleja reconocimiento de nuestra fe y de nuestra dependencia de Dios. Nosotros confiamos en Dios, tenemos la fe puesta en Dios, contamos con Dios, necesitamos a Dios. Entonces, amado, tenemos que vivir humillado delante de Él. Imagínense, yo he visto, bueno, allá en mi trabajo hay algunos compañeros de trabajo que le dicen tú al jefe. Y yo digo, pero qué ignorancia. Tú, como si somos iguales. Imagínense, amados hermanos, que el jefe, que es quien nos puede favorecer, entonces nosotros, amados, le tratamos como a cualquiera. Nosotros necesitamos que nuestra fe y nuestra confianza y nuestra dependencia sea puesta en Dios, porque necesitamos a Dios, porque no podemos sin Él. Él es lo más importante. Recuerdo una anécdota de un guardián que trabajaba en una compañía y de repente amaneció de servicio ese día y a las 7 de la mañana ahí viene el jefe y él lo ve y dice, wow, ahí viene el jefe. ¿Qué le digo para agradarlo? Y cuando el jefe va pasando le dice, buenos días, jefe, me soñé con usted anoche. El jefe llegó a recursos humanos. Amado, tenemos que agradar al jefe, pero tenemos que hacerlo con corazón sincero. No podemos hacerlo con palabrería vacía. La carta que escribe el apóstol aquí, Santiago, el hermano de Jesús, es una carta cargada de fundamentalismo, hermano, una carta tremenda. Yo les recomiendo que la lean, hermanos. Es una carta tremenda. Habla de todos esos elementos que son para nosotros útiles para nuestras vidas espirituales. Son fundamentales. Si nosotros lo encaramos como el escritor aquí nos manda, vamos a crecer de manera maravillosa en los caminos del Señor. Limpiemos nuestros corazones, amados hermanos. Y es por eso, amado, que en esta mañana queremos hablar un poco sobre este tema tan importante, hermano, que es importante no solamente para la iglesia, sino también para los amigos. La humillación. La humillación.
Hoy día es todo lo contrario lo que se enarbola. No. El hombre de hoy no quiere humillarse. El hombre de hoy quiere exaltarse. Quiere verse grande. Quiere hacer cosas grandes para ser aplaudido y ser reconocido. Quiere hacer cosas importantes, pero que llenen su saco emocional, su ego. Sin embargo, Dios nos está diciendo dónde es que podemos encontrar la verdadera exaltación. Es abajo, en la humillación, amados hermanos. Es cuando estamos humillados delante de Dios que nosotros somos más grandes delante de los hombres. Entonces, amados hermanos, este tema sobre la humillación es importante para mí o para algunos de nosotros. Es importante para todos porque todos nosotros tenemos el mismo problema, amados. Nosotros somos así, somos altivos, nos creemos más de lo que somos y necesitamos recordar que somos, ¿qué cosa era Santiago? Siervo. Somos siervos, no somos más que siervos. Y un siervo es, amado, uno que no tiene derecho a más que pan y agua. El siervo es el derecho que tenía, pan y agua. Entonces nosotros, amados, todas las cosas que Dios nos las da por su gracia, no las merecemos. Y este tema lo queremos ver bajo el título, en la humillación está la exaltación. En la humillación está la exaltación. Amados hermanos, Dios en su palabra presenta la humillación como un medio para que nosotros encontremos la exaltación. Es un medio. Si caminamos por la humillación, si caminamos por una actitud de humildad delante de Dios y aún delante de los hombres, Dios ha prometido, Dios nos dice que Él nos va a exaltar. Pero la exaltación de Dios no es como la de los hombres. No pensemos que vamos a recibir lo que el hombre da cuando exalta. Dios lo hace y nos da las cosas que realmente nos conviene, principalmente para la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos quieren ser exaltados por Dios? ¿Cuántos quieren salvar sus almas? Es importante. ¿Qué es la exaltación? Suele referirse al acto mediante el cual Dios eleva, honra o glorifica a alguien. El mayor ejemplo lo vemos en Filipenses capítulo 2, verso 9, cuando Jesús, hablando de Jesús, así, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, gloria a Dios. Dios, ¿por qué fue? Por lo cual, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús se humilló. Eso fue lo que hizo Jesús. Mira Filipenses 2.9, perdón, fíjense a Filipenses 2.8, ¿qué dice? Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y dice entonces que Dios le exaltó, que Dios lo engrandeció, que Dios le dio un nombre que está por encima de todos los nombres. Jesús, Jesucristo, el más grande, el que tiene toda la potestad, se humilló y se hizo como un siervo y estando en esa condición se entregó y se sacrificó por todos nosotros. Es el mayor ejemplo de humillación que podemos nosotros conocer. Entonces, el mensaje para nosotros es que nosotros debemos hacer como ¿quién? Dice Filipenses 2.5, haya en vosotros, en ustedes, hablando el apóstol, haya en ustedes, en nosotros. ¿Qué cosa? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, amados hermanos, se humilló. Dios quiere
que este mismo sentir haya en nosotros, que nosotros nos humillemos, pero que nos humillemos, amados hermanos, buscando llevar a cabo el consejo de Dios. No es que vivamos una vida humilde, de piedad, pero que nuestro corazón esté lejos de Dios. No es eso. Dios quiere que comencemos humillándonos delante de Él. ¿Cómo nos humillamos delante de Él? Confesando nuestros pecados, poniéndonos en las manos de Él para que Él nos limpie de todos los pecados, entregando nuestra vida a Cristo para encontrar, amado, la salvación de nuestras almas, para tener a Cristo como nuestra imagen a seguir, como nuestro ejemplo. La Biblia dice que no nos hagamos imagen, pero es física, pero tenemos a Cristo como la imagen bíblica, como el ejemplo. Si se pudiera hacer una imagen del carácter de Cristo, amados, pudiéramos, amado, verlo. El carácter de Cristo. Dios quiere que nosotros crezcamos en esto, amado. Que crezcamos en esto. Él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sernos obedientes así? Obediente hasta la muerte. Mira, yo voy a obedecer a Dios aunque me muera. Decía un amigo mío cuando estábamos todavía perdidos en el mundo, que por allá por Bávaro, decía, yo creo en Dios aunque eso me perjudique. A mí siempre me gustó esa palabra que él decía cuando hablábamos de Dios. A veces estábamos hablando de Dios drogados y en el pecado, sumergido en el lodo, pero reconociendo también la miseria y la grandeza de Dios, y nos poníamos a tocar esos temas, y él en unas emociones me llegó a decir esa palabra. Yo creo en Dios aunque esto me perjudique. Amados, tenemos que creer en Dios y obedecer a Dios aunque nos perjudique a nosotros. Y es que aparentemente nos perjudica, pero siempre nos conviene. Siempre conviene creer en Dios. Siempre conviene obedecer a Dios. Al hombre le conviene tener a Dios cerca, amados hermanos. Y no hay otra forma de hacerlo, sino creyendo en Él y obedeciéndole a Él. Dios no quiere siervos y siervas hipócritas de boca. Tampoco Dios quiere amigos que solamente vengan a visitar. Dios se alegra y nosotros también nos alegramos de la visita. Y queremos y oramos para que vengan más visitas. Pero el placer de Dios, el deseo de Dios es que seamos pueblo de Dios. Es que todos le adoremos con espíritu, en el espíritu y en verdad. No solamente le visitemos. Él quiere que le adoremos, amados. ¿Qué es la humillación? La humillación trata del acto de reconocer nuestra dependencia de Dios y la necesidad de su gracia. Amados, no hay forma alguna de conseguir que Dios supla las cosas fundamentales de nuestra vida, que Dios nos brinde su gracia si nosotros no nos humillamos. Fíjense que Dios todo lo puede, pero Dios hay cosas que no hace. Si Él quiere hacerla, la hace, pero no la hace porque Él dice que no. Él dice, prediquen el evangelio. El que crea y se bautice será salvo. Él no dice oblíguenlo, no. No. Él nada más dice, díganle lo que Cristo hizo. Díganle lo que mi hijo ha hecho. Y el que crea en eso y entienda que necesita de Cristo y se bautice será salvo. Ese es el mensaje del Señor. Él no obliga a nadie. Ahora, si nosotros no pasamos por ese proceso, no vamos a conseguir esa bendición. Necesitamos, amados hermanos, humillarnos delante de Dios para conseguir su gracia. Su gracia es el perdón de nuestros pecados. Porque la palabra de Dios nos enseña que por cuanto pecamos estamos destituidos. Y que la paga del pecado es, ¿qué cosa?
la muerte. Entonces Él, en vez de darnos lo que merecemos, nos está dando, ¿qué cosa? La vida. Y para esto, amados, necesitamos estar humillados delante de Dios. No podemos creernos que somos gran cosa. Si somos algo en Cristo. En Cristo. Porque un hombre y una mujer que se va al infierno es peor que un pajarito que anda volando por ahí, que no tiene alma. ¿De qué sentido tiene la vida? Salomón vio esto y dijo, vanidad de vanidad. La vida sin Dios es así, vanidad de vanidad. Entonces el mensaje de Dios para nosotros hoy, por medio del apóstol, es que nos humillemos delante de Él, delante de Dios. Podemos encontrar necesidades y su brazo. O sea, necesidades en esta tierra y necesidades más allá de esta tierra. La Biblia, amado, a menudo se asocia con la actitud de la Biblia, de la palabra humillación, se asocia con la actitud de reconocer no solamente nuestra dependencia de Dios, propias limitaciones. Estamos limitados todos nosotros, ¿verdad? Bueno, en Cristo, dijo el apóstol Pablo, todos podemos. Todos podemos. Así que tenemos que tener prisa para intentar que nosotros podamos cumplir. Y la humillación son virtudes que se valoran mucho. La humildad y la humillación. De hecho, hasta los hombres. Hasta los hombres. Hay hermanos que nosotros hablamos de ellos y decimos, ese hermano es muy humilde. Ese hermano siempre se mantiene y eso habla bien de un hermano. Ahora, que digan de uno de nosotros, no, ese hermano es súper prepotente, altivo. ¿Qué usted cree? ¿Es bonito eso? Es que la humildad y la humillación, amado, es un valor importante. Y por eso nosotros tenemos que verla. En Filipenses 2, 3 al 8 se nos ha hablado, como decíamos ahorita, cómo Jesús, a pesar de ser igual a Dios, se humilló y tomó forma de siervo. En esto nos muestra que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra, número uno, en la humildad. ¿Cómo es posible que nosotros, cuando nos hacemos chiquitos, entonces que nos hacemos grandes? Es como una ironía, ¿verdad? Bueno, ahí se encuentra la verdadera grandeza, en la humildad, en la humillación y en el servicio a los demás. Fíjense qué dice ahí. Eso es Dios hablándole a su pueblo para el año 2025 sobre el servicio. Dios quiere, amado, exaltar al pueblo en los tres brazos. Por eso está poniendo aquí el servicio. Nadie que se engrandece está dispuesto a servir. Acuérdense de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos cuando le lavó los pies? Si yo, ustedes dicen que yo soy Señor, ¿verdad? Y maestro, sí. Si yo, el Señor y maestro, le lavo los pies a ustedes, ¿cuánto más? Porque humanamente el que se engrandece no está para servir. No está para servir, aunque lo contraten para eso. Fíjense los funcionarios que hoy tenemos. Hoy se llaman como ministros y los contratamos para eso y le pagamos para eso. Sin embargo, es a ellos que les servimos. Nosotros les servimos a ellos. Cuando ellos saben que ministro es uno que sirve y además de eso, que para eso es que le pagamos. Amados, Dios quiere que nosotros como siervos seamos humildes. La humildad en este sentido nos brinda la oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y reflejar el carácter de Cristo en nosotros. La humildad. De ahí que en Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús. Jesús es el que pudiera, amados hermanos, tener
un despliegue, ¿verdad?, de autoridad, o sea, lo tiene, pero no lo utiliza de la manera que nosotros lo utilizamos. Jesús pudiera ser el que se presente como el más grande, el que tenga siempre la palabra para apocar a los demás, porque Jesús es el grande, Jesús es el todopoderoso, Jesús es el exaltado, Jesús es el que tiene el nombre por encima de todos los nombres. Sin embargo, Él nos dice a nosotros que aprendamos de Él la humildad y la mansedumbre. La humildad y la mansedumbre. El apóstol Pablo le habla a los corintios y le dice: os ruego, amados hermanos, por la ternura y la mansedumbre de Cristo. Pablo apela no al poderío, no a la autoridad de Cristo. Él apela a la ternura de Cristo. Eso me hace pensar en Juan, que dice la Biblia que Juan se recostaba sobre el pecho de Jesús. Qué bueno pudiera haber sido eso para nosotros, amados. Y eso que Juan todavía no sabía a quién tenía. Juan todavía no estaba bien claro a quién tenía. Quizá cuando Juan se inmoló, cuando lo hirvieron en aceite, quizá ya ahí sí él sabía. Ya ahí sí. Porque ya él le importaba que lo picaran en pedacitos, con tal de tener a Cristo. Y nosotros, amados, tenemos que imitarlo a ellos. Pablo dice que sí, que lo imitemos a ellos, como él imita a Cristo. Entonces, mis amados hermanos, lo contrario, ¿de qué estamos hablando? ¿Están aquí, amados? Lo contrario, amados hermanos, nos aleja tanto del parentesco con Cristo como también de la presencia de Dios. Así que si nosotros estamos alimentando ego, dependencia, egoísmo, soberbia u otra cosa parecida, tratemos de despegarnos eso de nosotros, de quitarlo y echarlo, hermano, en el fondo del mar, porque eso nos aleja de Cristo. Y alejarse de Cristo es alejarse del bien. Alejarse de Cristo es alejarse de la vida. Nosotros somos los pámpanos, si quiere ser tallo, y apartado de Él, nada podemos hacer. Este es un llamado lindo para los amigos que están aquí. Es un llamado lindo para que vengan a Cristo. No pongan ninguna cosa como importante. Ay, que lo que van a decir los amigos míos, o mi papá y mi mamá, que esa gente son aquello o lo otro. No pongan nada como importante, amados. Pongan su vida, pongan su salvación como primero que todas las cosas. Y si hay un pensamiento que a ustedes les frena y los aferra al banco, quítenlo y levántense. Porque el consejo de Dios es que vengan a Cristo, que se acerquen a Él. No pierdan la oportunidad, amados. Si hoy Dios les trajo aquí, no pierdan ese chance. No pierdan ese chance, que este es un día maravilloso para encontrar a Jesús, para encontrar la salvación que Él nos ofrece, amado. Y es por eso que en la Biblia, en Santiago capítulo 4, versículo 6, dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él los resiste. Mira, desde que vienen allá, Dios hace así. Ya hay un pare. Pero cuando Dios ve a sus siervos que son humildes, que reconocen su miseria, que reconocen su impotencia, que reconocen su dependencia, entonces Dios a eso le dice: sí, ven, llega. Ven, ponte aquí al lado mío. Ponte aquí. Y pareciera que tal vez ahora no lo necesitamos tanto y pudiéramos esperar, pero si nos vamos sin Dios, va a venir un día, amados, muy difícil.
Hay un día señalado para el hombre muy difícil. Quizá nosotros vivos no lo veamos, pero vamos a estar allí, en aquel juicio. Vamos a estar allí. La palabra de la mañana y está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto, un juicio. ¿Qué va a pasar después que muramos, hermano? Viene un juicio. Eso no tenemos que preguntárselo a ningún ser humano. Dios nos está diciendo eso. El creador de la vida nos está diciendo eso. Dios nos creó y Él quiere salvarnos. La soberbia, el orgullo, la hipocresía, la prepotencia y la jactancia no obran ni la humildad, ni la humillación, ni la mansedumbre de Cristo. No obran. Por tanto, los que los practican, amados hermanos, no recibirán ni la gracia ni las provisiones del Señor. Los que practican eso no recibirán la salvación. Al humillarnos ante Dios, mostramos nuestra fe y confianza en su sabiduría. Permitimos que Él obre en nuestras vidas de manera que supera nuestro propio entendimiento. Si permitimos que Dios obre en nuestra vida, humillado delante de Él, en humildad delante de Él, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, cómo Dios obra en nosotros. Y vamos a decir, wow, pero yo no entiendo. ¿Y cómo es que Dios ha sido tan bueno conmigo? Esa palabra no la dicen ustedes. Hermano, yo solamente encuentro una sola forma de cómo explicarle a ustedes que estoy vivo hoy. Una sola forma. Solamente encuentro una sola forma de decirle a ustedes cómo estoy vivo hoy. Y la forma es que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Que Dios es misericordioso. Amados, ustedes no se imaginan la vida que vivimos. Ustedes no se imaginan las cosas que hicimos, en todas las cosas que nos metimos. Es imposible que pudiéramos estar vivos si no hubiera sido por el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para usted como lo tuvo con José y así lo tuvo conmigo. Lo tuvo con muchísimos aquí que tal vez anduvieron en los caminos que anduvimos. Tal vez algunos de ustedes se mantuvieron tranquilos en casa, quizá la mayoría, pero no todos, no todos. Muchos corrimos y brincamos y creíamos que volábamos, amado, y a veces decían, ese es un verdugo, es un bacano, y a veces no lo creíamos. Y después cuando vimos a Cristo nos dimos cuenta, wow, pero era Dios, mira cómo Dios me libraba, mira cómo Dios me salvó. Amado, entendemos las cosas. A veces, al inicio de mi conversión, amado, yo iba caminando así y me recordaba cosas y como que veía visiones y me reía solo, caminando en la calle, muerto de la risa yo, mirando la grandeza y la misericordia de Dios. ¿Cuántos miran la grandeza de Dios? ¿Cuántos miran la misericordia de Dios? ¿Cuántos están comprometidos con vivir una vida de humillación delante de Dios para la salvación de nuestras almas, amados hermanos? No es para hacerle bien a Dios, no. Dios no es un tirano, que Él quiere que nosotros estemos humillados para Él jactarse. Es que Él quiere acercarse a nosotros y la presencia de Dios es buena. La presencia de Dios es maravillosa. Y Él quiere, hermano, darnos su presencia, amados hermanos. Permitimos que Él obre en nuestras vidas cuando nos acercamos a Él, cuando nos humillamos a Él. Así, la humillación ante Dios es un camino hacia una relación más profunda y enriquecedora, amado, con Él. ¿Queremos hacer relaciones con alguien grande en esta tierra? No es malo, pero la relación, amado, que nosotros más debemos fomentar es la que es con Dios. Es la que es con Dios. Es una relación vertical, de una sola línea. Ahí no puede haber arruga, amados. Tenemos que ser o no ser.
Cristo dijo: el que no es conmigo es contra mí. No hay dos caminos. Y si hay dos, uno es malo. La puerta ancha. Entonces, amado, por esto, en Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será, ¿qué cosa? Y el que se humilla será, ¿qué cosa? Este es el camino que tenemos para recibir la exaltación. Y es lo que queremos, amado. Ninguno de nosotros queremos ser humillados. Ninguno de nosotros queremos ni siquiera que los hombres nos vean de lejos. No, es que nos exalten y que Dios nos vea de cerca. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de Dios, porque Él, cuando fuere tiempo, nos exaltará. Que Dios le bendiga. Gracias, Señor, por tu amor.